Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su curso de cálculo vectorial. En este video vamos a platicar sobre las diferenciales a partir de una función de varias variables. Este concepto como tal es un concepto ya muy estudiado y muy generalizado precisamente en cálculo diferencial. Cuando se trabajaba precisamente con funciones reales de una sola variable real. Nosotros para esto necesitamos tener definido lo que es una función de una sola variable. Hablábamos pues que en su momento lo que era la derivada de la función, o sea, f' de x, representada como la derivada con respecto de x de la función, la podíamos trabajar como si fueran elementos aparte y de dicha expresión nosotros determinar el diferencial de la función. O sea que el diferencial de la función quedaría descrito de la siguiente manera. Es un proceso relativamente sencillo y es una herramienta muy poderosa utilizada precisamente dentro de la ingeniería para hacer cálculos de medición, de error o de aproximación según las necesidades que se encuentren en cada una de las ingenierías y también en cada uno de sus temas de estudio. Pero ¿qué ocurre precisamente ahora en este caso que estamos trabajando funciones de dos o más variables? Pues el concepto no se aleja demasiado de lo que inicialmente fue el concepto de diferenciales. Si nosotros precisamente decíamos que el diferencial era una aproximación del incremento, en este caso podríamos decir que el diferencial es aproximadamente lo mismo que el incremento del mismo término, en este caso pues de la función, ya sea que represente un parámetro, ya sea en el plano cartesiano, como en este caso representa y, o puede representar temperatura o distancia, posición, velocidad, etcétera. Puede representar muchas cosas. Pero regresando precisamente al tema de funciones de varias variables, el incremento de nuestra función o nuestra expresión z, en este caso vamos a decir que z es una función o una variable que depende de dos variables, por tanto quedaría expuesta de la siguiente manera, como la función evaluada en x más el incremento de x, y más el incremento de y, menos la función original, en este caso pues z, ¿verdad? Así quedaría entonces conocido, bueno, de esta manera quedaría definida lo que es el incremento de z, ¿vale? Ahora, esto pues tal vez no nos diga mucho, más en la parte de estar aterrizando precisamente el concepto. Para esto pues tendríamos la siguiente definición. Entonces decimos que si z es una función que depende de dos variables x y sus incrementos, que serían los incrementos tanto de x como de y respectivamente, entonces los diferenciales de las variables, pues los podemos representar directamente a través de dichos incrementos. Aquí es importante una vez más comentar, si esto realmente es una aproximación, realmente no son iguales, sin embargo, si mi incremento cada vez es más pequeño, pues se va a estar igualando o pareciendo a lo que viene siendo mi diferencial o viceversa, ¿vale? Entonces, por tanto, podemos decir que la diferencial total, o se dice que la diferencial total de la variable dependiente z, quedaría definida de la siguiente manera. Sería entonces el diferencial de z igual a la derivada parcial de z con respecto de x por el diferencial de x más la derivada parcial de z con respecto a y por el diferencial de y. O a través de su notación más simplificada, también lo podíamos expresar. Como pueden observar, básicamente estamos aplicando regla de la cadena, que también es un tema que ya se trabajó en el video anterior, y tendríamos entonces las derivadas parciales de mi función original respecto a cada una de sus variables por las cuales depende, y a su vez cada expresión de este tipo estaría multiplicada por su respectiva diferencia.
Entonces, esto sería pues un poco más aterrizado en cómo trabajar los diferenciales. Muy bien, vamos a realizar un par de ejemplos precisamente para que quede claro esta partecita. Primer ejemplo, nos definen lo que viene siendo la expresión z igual a 2x por seno de y menos 3x cuadrada por y cuadrada. Y el objetivo en este caso es determinar el diferencial de z. Como podemos observar, z pues es una variable que depende de 2, en este caso de x y de y. Por tanto, si yo quiero determinar lo que es, lo voy a poner de este lado, yo quiero determinar el diferencial de z, va a quedar definido como vamos a derivar a la expresión z con respecto a su primera variable, que en este caso va a ser x. Entonces quedaría la derivada parcial de z con respecto de x por el diferencial de x. Más agregamos el siguiente término, que sería la derivada parcial de z con respecto de y por el diferencial de y. ¿Cuál es el objetivo en este caso? Pues entonces buscar las derivadas parciales de mi función, bueno, sí, de mi expresión con respecto a cada una de las variables. Entonces quedaría la derivada parcial con respecto de x. Aquí también comento, voy a hacer el proceso más rápido, ya no voy a estar explicando que aplico propiedades de linealidad y los algoritmos de derivación, etcétera. Ya directamente voy a derivar. Si quieren ver de una manera más específica precisamente este procedimiento, voy a dejar el link en la descripción donde se explica precisamente, bueno, se introduce el tema de las derivadas parciales y se explica perfectamente cómo se debe derivar. Muy bien, saliendo ya del paréntesis, entonces la derivada parcial de z con respecto de x nos quedaría como 2 veces seno de y menos 6 veces x por y cuadrada. Siguiente, hay que encontrar ahora la derivada parcial de z con respecto de y. Entonces volvemos a derivar la misma expresión, ¿sí? Pero ahora con respecto de y. La resultante de eso nos va a quedar como 2x por coseno de y menos 6x cuadrada por y. Ahora sí, estructuramos nuestro diferencial. Entonces el diferencial de z va a quedar igual a esta derivada parcial, que vendría siendo toda esta expresión, y sería 2 veces seno de y menos 6x por y cuadrada, todo eso por el diferencial de x, más la derivada parcial con respecto a y, que ahora sería esta expresión, y sería 2x por coseno de y menos 6x cuadrada por y, todo eso por el diferencial de y. Y simple, ya encontramos lo que viene siendo el diferencial de z, ¿vale?, de nuestra expresión. Como pueden observar, pues ahora como depende de dos variables, de x y de y, ahora quedaría conformado de esta manera lo que viene siendo nuestra diferencial. Muy bien, siguiente paso, siguiente ejemplo, vamos ahora a trabajar con una función. Voy a dividir la pantalla. Ahora, la siguiente expresión que nos definen va a ser w igual a x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. Y nos piden que determinemos lo que es el diferencial de esa expresión, o sea, el diferencial de w. Ahora, como podemos observar, depende no de dos variables, sino de tres variables. Entonces, para esto vamos a tener que definir tres términos que conformarían nuestro diferencial. El primero sería la derivada parcial de w con respecto de x por el diferencial de x, más la derivada parcial de w con respecto de y por el diferencial de y, más la derivada parcial de w con respecto de z por el diferencial de z. Ya estructurado nuestro diferencial, una vez más, ahora sí, regresamos a encontrar o definir quiénes son esas derivadas parciales. Entonces, la primera sería la derivada parcial w con respecto de x, sería simplemente 2x. Siguiente, la derivada parcial w con respecto de y, nos quedaría como 2y. Y por último, la derivada parcial de w con respecto de z
nos quedaría como 2z. Ahora sí, sustituimos los términos. Entonces el diferencial de w nos va a quedar como 2x por el diferencial de x, más 2y por el diferencial de y, más 2z por el diferencial de z. Y así quedaría entonces estructurado nuestro diferencial de w en este caso. Como pueden observar, entonces ya trabajar funciones de dos o más variables para encontrar el diferencial de dicha expresión, pues simplemente vamos a ir estructurando y vamos a estar generando la cantidad de términos, ¿sí?, que definiría nuestro diferencial, igual a la cantidad de variables por las cuales depende nuestra variable principal. Muy bien, pues espero que haya quedado claro cómo determinar el diferencial de este tipo de funciones. Sin nada más, me despido. Les deseo un gran aprendizaje y espero verlos en próximos videos. Hasta luego.